Celebramos los 20 años del Festival Arica Nativa, recordando historias, invitados y conociendo las mejores películas con temática indígena y rural que te invitan a viajar y a enamorarte de los tesoros del planeta. Comenzamos con el programa Arica Nativa, Películas para Viajar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Stephanie Carrasco y les damos la bienvenida al 6º capítulo de Películas para Viajar, un espacio de difusión del Festival Arica Nativa que está cumpliendo 20 años, realizando un gran evento que invita a las nuevas generaciones a enamorarse de la conservación de los tesoros culturales y naturales del planeta. En estos 20 años se han presentado hermosas películas que nos hacen viajar por diferentes rincones del mundo. Este festival se está realizando del 19 al 23 de noviembre y en este espacio de difusión hemos estado conversando con diferentes directores de cine para hablar de cine aquí en Chile, en Latinoamérica y en el mundo. Agradecemos a Radio Universidad de Tarapacá por este espacio para poder difundir la increíble programación que tenemos preparada en Arica Nativa en sus 20 años. Hoy estamos junto a un destacado integrante del mundo audiovisual en Bolivia, quien estuvo en nuestra ciudad durante la celebración de la Arica Nativa presentando su ópera prima Viejo Calavera, que fue galardonada como la mejor película en el año 2016. Él es director de cine, guionista, productor y sonidista, director de Viejo Calavera y también de la película El Gran Movimiento, que también fue galardonada en Arica Nativa en el año 2022. También es integrante de la compañía de cine Socavón Cine, y sus obras exploran temas como la minería, la cultura boliviana, las complejidades de la vida urbana. Estamos con Kiro Russo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Stephanie, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Muy contento de estar acá y nada, compartir finalmente la película con ustedes, pero en vivo, ¿no? Exacto. Poder estar acá. Exacto, ¿cómo estuvo ese viaje desde La Paz? Bien, bueno, parando ahí unas horitas en la frontera. Sí, bueno, con los dos largometrajes que tú tienes, que fue Viejo Calavera en el año 2016 y El Gran Movimiento en el 2022, has ganado el tropero en la categoría rural acá en el Festival Arica Nativa. En ambas películas se abordan temáticas de movimientos sociales, como los sindicatos en Bolivia. Cuéntanos por qué es importante para ti abordar esta temática y mostrarla a través del cine. Bueno, todo el proceso y el entramado que yo he tenido con el arte, con el cine, tiene mucho que ver con una búsqueda de identidad, ¿no es cierto? Creo que nuestros países, y bueno, Bolivia principalmente, tiene una identidad muy compleja, muy abstracta también, ¿no? Porque hay una mezcla de mundos indígenas, mundos rurales, mundos coloniales, o sea, realmente es un poco un caos también, ¿no? Entonces, desde muy joven a mí me interesaba encontrar mi propia identidad, ¿no? Y el cine ha sido para mí la manera de entender lo que es mi propio país, de alguna forma, ¿no? Yo he empezado cine solo. No había, cuando yo quería estudiar cine, no había como estudiar cine en mi país. Entonces yo empecé a hacer, me compré una Handycam y empecé a hacer entrevistas, ¿no? Y en esas entrevistas me empecé a acercar a distintos universos y ahí es donde realmente yo descubrí lo que es mi país y me pareció fundamental poder pensar el cine como una forma de conocerse y de unirse, ¿no? Entonces ahí fue natural. Y por otro lado, yo trabajo hace 15 años ya en el pueblo minero de Huanuni, que es el único lugar donde yo trabajo hasta ahora, que es el pueblo de mi abuela, ¿no? Entonces yo soy una persona muy mestiza, tengo una mezcla muy gigante, desde indígena hasta italiano, hasta ruso, o sea, tengo una mezcla muy gigante, ¿no? Entonces, en ese sentido eso me ha traído a mí siempre, no sé, como un caos interno tal vez puede ser, ¿no? Entonces, para mí llegar al pueblo de mi abuela y empezar a conectar desde ese lugar ha sido muy importante, por un lado, en el lado personal, pero luego cuando yo he conocido las realidades y he empezado a trabajar, digamos, con los sindicatos ha sido fundamental para entender que el trabajo social en grupos es fundamental para construir la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, para mí era muy curioso cuando yo había llegado ahí, que no había habido una película de ficción acerca del tema minero, ¿no? Sí había habido muchísimos documentales, generalmente con el mismo corte, además con la misma, digamos, con la misma visión de lo que es el documental y de cómo se tiene que representar un grupo sindical, por ejemplo. Pero para mí ha sido mucho más importante desde esa época tener relaciones muy profundas y muy cercanas con todas las personas con las que trabajo, ¿no? Para mí el cine, justamente el cine que yo hago, es muy particular justamente por eso, ¿no? No sigo las formas tradicionales de hacer cine, tampoco me interesa, digamos, la parte capital del cine, a mí siempre me interesó más el arte,
Y después el trabajo social, ¿no? El trabajo que nosotros venimos haciendo. Digo nosotros porque, como siempre, ¿no? El cine es una cosa de grupo, claro, de equipo, y además cada uno aporta ciertas cosas, ¿no? A veces un poco se borra eso pensando solo en el director, la directora, y creo que eso es peligroso. Pero así ha empezado, ¿no? El año, ya hace un montón, hace 15 años, no, más, el 2009 fue cuando yo empecé a trabajar ahí con la comunidad. Y a partir de ahí para mí ha sido un proceso de vida, sobre todo muy profundo y muy largo, ¿no? Porque más allá de pensar en ideas que vienen del nuevo cine latinoamericano, que un poco los directoras se ponían a representar a cierto grupo social al que no pertenecían, por ejemplo, como Jorge Sanginés, a mí no me ha interesado hacer eso, ¿no? Me ha interesado construir básicamente relaciones que se han ido dando a lo largo de los años muy auténticas, que son con las personas amigos y amigas mías con las que yo construí el cine, ¿no? Pero por otro lado, sí, digamos, tengo una cercanía, por ejemplo, muy grande con el Sindicato de Mineros de Trabajadores de Huanuni, y a ellos les interesa mucho mi trabajo porque todas las películas que he construido y sigo construyendo tienen que ver con cosas que ellos me demandan hacer, básicamente, ¿no? Pero contrastadas con un formalismo muy fuerte que yo trabajo, ¿no? Me interesa mucho además a mí abrir el lenguaje del cine. Entonces, contar una historia que ellos me piden, pero no de la manera tradicional, la manera televisiva, digámoslo, ¿no? Qué lindo, porque de alguna forma le das voz y visibilidad a un grupo social que muchas veces está invisibilizado, sobre todo acá en Latinoamérica. Nosotros, por ejemplo, acá en Chile, menos del 8% de los trabajadores están sindicalizados. Entonces, son grupos sociales que, claro, la sociedad, los modelos económicos cada vez están invisibilizando más, y qué bueno que a través del cine se le esté dando esta voz. Totalmente. Kiro, si bien lo que tú haces es ficción, como estábamos conversando, en tus trabajos se muestra esta identidad del territorio. ¿Cuán es importante es para ti mostrar este paisaje cultural? Esto que has conversado con las identidades de América Latina hacia el mundo. Bueno, la verdad es que la identidad latinoamericana, la identidad nacional, cultural sobre todo, y ancestral principalmente, es algo que lastimosamente se está borrando muy, muy velozmente, ¿no? Creo que justamente el plan actual, digamos, del mercado es homogenizarnos a todos para tener mayores consumidores, básicamente. Entonces creo que cada vez se vuelve más importante retratar y representar la diversidad cultural, pero cada vez también es más difícil, ¿no es cierto? Porque me parece que por un lado estamos viviendo un momento complejo, para mí muy complejo, en lo que es el mundo tanto político, humano, ideológico también, intelectual también, pero me parece que hay algo mucho más grave, que es esta idea de borrarnos un poco, ¿no? Borrarnos y homogeneizarnos. Entonces eso nos deja a nosotros en un lugar muy, muy desamparado, me parece, ¿no? Como culturas muy ricas. Entonces creo que es fundamental para mí. Desde mi primera película ha sido súper importante, sobre todo, representar a los mineros en sus formas de ser, más que pensar en una historia, una historieta, qué sé yo, ¿no? Porque al hablar de esta homogenización estamos hablando de que además lo que se ha conseguido es que la gente piense que solo hay una manera de hacer las cosas, ¿no es cierto? Entonces a mí una de las cosas que más me interesa es cuestionar eso, ¿no es cierto? O sea, el cine justamente es un lenguaje, el audiovisual hablemos hoy en día, ni siquiera cine, porque creo que hay generaciones que ya ni ven cine. Es un lenguaje muy importante, el más universal de hoy, pero sin embargo, a pesar de que parece que ahora hay más democratización, más acceso, es como una ilusión para mí, porque justamente hay menos apertura a la diversidad. Solamente puedes ser, digamos, incluido si es que tú haces lo mismo que todos y lo que están dictando además los poderes máximos, ¿no? Entonces, si tú te sales de ese lugar, automáticamente lo que haces tiene menos repercusión, porque menos la likes. Gente además, no, y la gente además está un poco más tonta, digamos, de alguna forma, ¿no? O sea, ahora cuesta mucho, Claro. Me incluyo, como leer textos más largos, Totalmente. como estamos acostumbrados al slide rápido. Exactamente. Y peor con el cine, ¿no? Peor con lo audiovisual. Justamente es muy, muy curioso, pero digo, actualmente lo que es el género actual para gente es el TikTok, el Instagram. Eso es, digamos, lo audiovisual máximo hoy, más que cualquier película, ¿no? Entonces me parece mucho más importante hoy en día hacer películas. Y películas que puedan cuestionar justamente ese modelo y abrir nuevas formas de pensamiento. Y sobre todo para mí me interesa mucho el tiempo, la contemplación y poder estar en el aquí y el ahora, ¿no? Porque eso es un poco lo que nos saca el celular. O sea, todo el tiempo estamos con nuevos estímulos y los videos ahora duran de 10 a 20 segundos. Entonces, Poquísimo. En ese sentido creo que es mucho más importante esta postura, formalmente hablando. Y por otro lado, fundamental rescatar cosas que lastimosamente yo creo que van a ir desapareciendo muy rápido, ¿no? Culturales de nuestros países.
Entonces, por ejemplo, en mis películas es fundamental incluso cómo hablan los mineros, sus formas de ser. En ese sentido, por eso me interesa mucho que la construcción cinematográfica tenga que ver con diálogos con ellos, ¿no? Entonces, así como que ellos muchos sugieren historias, después yo le meto la forma que es completamente distinta a la tradicional. Y eso me ha traído muchos debates y muchas discusiones con los mineros y con mucha gente, pero eso es lo que justamente yo busco, ¿no es cierto? La reflexión, claro. La conversación. Incluso cuando yo estrenaba Viejo Calavera, incluso habían, bueno, es una historia muy larga, pero habían cuestionamientos de decir si eso era cine o no, ¿no? Y eso me parecía genial, justamente porque eso es lo que me interesa con el cine. La verdad es que solo me movería y me mueve a hacer películas de ese estilo, que obviamente son mucho más difíciles de hacer y de lograr porque están en contra de la corriente, digamos, pero la verdad es que no me interesa ya aportar a la basura la saturación de imágenes de movimiento que ahora ya es grotesca, ¿no? Exacto. Bueno, estamos conversando con Quiro Russo, director audiovisual de Bolivia, que nos está visitando a propósito de los 20 años del Festival Arica Nativa. Un festival que busca eso, ¿cierto? Ver películas con identidad de pueblos conectadas con la naturaleza y generar este encuentro colectivo para ver cine. Vamos a una pausa con un tema de uno de los artistas que estaba participando en el Festival Arica Nativa. Vamos con Piel Morena de Así de Ron y regresamos a Películas para Viajar. Estamos de vuelta en el 6º capítulo del programa Películas para Viajar, conversaciones sobre cine latinoamericano en la celebración de los 20 años del Festival Arica Nativa. Contarles a la gente que nos está escuchando que nosotros estamos grabando este capítulo, estamos en plena realización del Festival Arica Nativa, estamos con el invitado, uno de los invitados estelares, el director de cine Quiro Russo, que nos ha visitado desde La Paz, Bolivia, para presentar su película El Viejo Calavera. ¿Cómo se logra producir eso queremos preguntarte, Quiro? ¿Cómo se logra producir cine en Bolivia? Especialmente este tipo de cine que estamos conversando, que no es comercial, no es como lo que se está imponiendo en el monopolio audiovisual, en el TikTok. Tomando en cuenta que en Bolivia no hay fondos estatales, como sí ocurre acá en nuestro país, que tenemos fondos de cultura para las diferentes artes. Bueno, creo que lo fundamental para construir esta película y todas las películas que vengo haciendo, obviamente ha sido las relaciones que yo tengo con la comunidad, básicamente, ¿no? Eso ha sido lo más importante en un sentido de creación y apoyo humano también, y muchas veces no remunerado al principio, sobre todo en Viejo Calavera, ¿no? Que es importante decir que esa película se ha filmado ya hace 10 años, ya son justamente ahora se están cumpliendo 10 años que hemos filmado esa película. Y bueno, la verdad es que yo en todo este tiempo, que es 2009, ya van a ser casi 15 años, he logrado hacer apenas 2 películas justamente en esa comunidad, y es justamente porque no hay recursos, ¿no es cierto? Y eso para mí es un poco una lástima, porque si realmente hubiera un sistema más fuerte, y realmente yo creo que daría pues para hacer 2 películas por año, en el nivel de historias y exigencia y personas que he ido conociendo que me piden contar ciertas historias de ese mundo, solo de ese mundo, ¿no es cierto? Entonces en ese sentido sí ha sido un poco frustrante para mí, porque el tiempo pasa muy rápido. Pero sí, cada proceso ha tomado muchos años y ha sido una cosa muy profunda, no tanto para mí como para la comunidad, como para el grupo de Socavón Cine, ¿no? Creo que en ese sentido el trabajo es muy cercano y muy humano, y de alguna manera trasciende justamente lo industrial, ¿no? Yo creo que hacemos un cine principalmente artesanal, ¿no? Y eso nos ha permitido poder hacer cine, y eso tiene que ver con ideas que desde un principio hemos planteado con Pablo Paniagua, quien es también productor, fotógrafo, digamos, como la otra parte de Socavón Cine fundamental, que desde el principio en la universidad nosotros habíamos pensado cómo hacer cine sin dinero y además entre pocas personas, ¿no? Entonces la primera respuesta ha sido obviamente especializarnos mucho más de lo normal. Por eso yo, por ejemplo, he hecho diseño de sonido, también hago producción, también hago guión, o sea, tratar de un poco saber de todo para poder hacerlo entre pocos. Ese ha sido como, digamos, el primer plan. Y es así un poco que se ha hecho Viejo Calavera, ¿no? Realmente con muy poco dinero. Nosotros hemos filmado esa película con alrededor de $25,000, creo. Que ha sido, bueno, yo he hecho un préstamo de $10,000 del banco, y después ha habido algunas personas que nos han aportado un poco. Y ha sido un trabajo realmente de amigos, ¿no? Hace 10 años ha sido una aventura muy increíble. Pero bueno, ahora que yo soy más viejo, creo que es más difícil, la verdad, hacerlo así. O sea, ahora, por ejemplo, que estoy filmando mi nueva película en las minas, como siempre, realmente hemos sentido que estamos más viejos, ¿no? O sea, realmente, y estoy hablando desde el lugar físico que implica
filmar dentro de una mina, caminar horas bajo la tierra y todo eso, ¿no? Realmente la diferencia se ha sentido mucho ahora, digamos, 10 años después, de verdad. No, no es la misma energía. No, y realmente es otra cosa, ¿no? O sea, al principio también habría que hablar de que la ópera prima nunca es lo mismo que las otras películas, ¿no? Uno tiene un ímpetu así muy loco, no hay límites. En cambio ahora ya, bueno, yo estoy más viejo, tengo una hija, no sé, entonces hay otro tipo de exigencias también, ¿no? Yo creo que eso es importante. Pero bueno, para volver a la pregunta, ¿cómo era exactamente? ¿Cómo se hace cine en Bolivia? Yo creo que hacer cine en Bolivia es un poco una locura, ¿no? Porque además que, no sé por qué, pero en Bolivia no hemos logrado hacer cine comercial boliviano para los bolivianos. Los bolivianos un poco como que rechazan lo propio, no rechazamos lo propio. Entonces es un poco problemático. Ha habido muchos experimentos de gente que ha querido hacer cine comercial y tampoco lo ha logrado, ¿no? Entonces ahí hay una burbuja compleja y en el caso de las películas que yo he hecho por eso, o sea, la primera película realmente ha sido muy de bajo presupuesto. El Gran Movimiento sí hemos podido tener un poco más de dinero porque ha habido un pequeño fondo que Evo hizo por una vez. Entonces con eso se pudo crecer un poco más y ahí logramos hacer la película como yo quería en ese momento en 16 milímetros, ¿no? Que igual es otro tipo de locura, digamos. Pero la verdad es que no hay una cosa establecida, no hay un sistema, entonces realmente uno tiene que buscar cómo hacer. Generalmente, ¿no? O sea, para mí, para nosotros ha sido difícil porque justamente no estamos tampoco conectados con las empresas o las élites. Creo que, digamos, también hay gente que está muy bien conectada y que en ese sentido puede, no sé, pedir que su tío les pague la película. En nuestro caso no hay tanto eso y hay como un poco de una contradicción en el sentido de que a mí me interesa realmente un tipo de nivel técnico y estético muy alto, ¿no? En la película, porque también es cierto que uno podría hacer películas con una Handycam solo, o sea, existe ese tipo de cine, ¿no? Pero me parece que lastimosamente no llega a mucha gente, no llega muy lejos. O sea, yo tengo la alegría de que mis películas realmente se han visto mucho, ¿no? A nivel mundial. Entonces, creo que sí, digamos, está quedando un tipo de legado con relación al mundo minero, con relación a un legado también personal, en mi caso, con relación a mi abuela, con muchos lugares, digamos, que a mí me interesaba, digamos, representar. Entonces, en ese sentido, me alegra, pero lo que obviamente no es tan alegre es que no se puede hacer mucho, ¿no? Es mucho tiempo el que se tarda entre película y película. Pero creo que eso es en todas partes, ¿no? O sea, creo que es poca gente, la gente privilegiada que podría hacer, no sé, una película por año. Claro. Creo que por otro lado el cine tiene esas contradicciones, ¿no? O sea, es como un arte industrial y ahí mismo hay un tipo de contradicción. Y después que tradicionalmente el cine siempre ha sido pues para las élites, ¿no? Para los burgueses, o sea, para gente que tiene acceso a un arte que realmente es muy caro en general. Claro. Es carísimo, ¿no? Es carísimo. Bueno, igual esa es una de las cosas que tratamos de hacer con Arica Nativa, de llevar el cine a toda la descentralización finalmente del cine, sobre todo a las infancias. Mencionar que en los bloques de Arica Nativa Guagua hemos llegado a más de 800 estudiantes por jornada y muchos de ellos han visitado el cine por primera vez. Oye, me queda una pregunta, pero no puedo evitar hacer una extra. Tú has mencionado que estás haciendo una nueva película, si nos puedes adelantar un poco de qué se trata esta última película que estás rodando. Bueno, no es novedad saber que es de mineros. No, pero además que para mí es una película importante porque es el final, para mí. Eso es lo que una yo digo. trilogía. Es lo que yo digo, pero es difícil porque... No se sabe qué va a pasar. No, o sea, lo que pasa es que realmente yo estoy muy conectado con la gente en el pueblo minero de Huanuni. Eso es algo muy curioso. Yo no conozco a nadie en el cine que haya hecho algo así. O sea, en serio, yo, digamos, tengo amigos que desde hace 15 años van a mi casa hasta hoy, ¿no? Y, por ejemplo, en esta nueva historia, Rolando Pazzi, quien es el protagonista que ya no es el mismo de las otras películas, durante casi 10 años me ha llamado todos los meses para que yo haga esta película. Todos los meses. Entonces, digamos, realmente, no sé, ha sido muy fuerte, ¿no? Porque al final yo siempre dudaba de hacer esta película o no. Una película bastante curiosa. No voy a contar nada porque falta. Pero es una película realmente muy potente y para mí ha sido muy importante también el ímpetu que ha tenido él. Rolando Pazzi, si puedo contarles, es un ex minero, ha trabajado 25 años de perforista en la mina. El trabajo de perforista es el puesto más sacrificado de los mineros porque es quien abre el camino, pone las dinamitas y, bueno, taladran todo el día ahí para meter las dinamitas, ¿no? Entonces, un trabajo bien sacrificado. Un trabajo muy peligroso. Sí, es verdad que hay contradicciones, ¿no? Que no se sabe de los mineros. Es curioso porque para muchos países los mineros son vistos como los malos de la película, ¿no? Para otros países son los buenos de la película. En realidad, más allá de buenos o malos, creo que la minería ancestralmente, digamos, en todas nuestras culturas tiene una relevancia mística importante, ¿no? Y una relevancia histórica fundamental en todas las culturas, sobre todo aymaras, quechuas, digamos, hay toda una relación, digamos, de los minerales con el sol, con los dioses.
Y eso, de alguna manera, en países como Bolivia todavía queda, ¿no? Aquí creo que, yo he leído muchísimo sobre el tema, sé que aquí en Chile, por ejemplo, no hay. O sea, aquí han borrado al tío, han borrado todas las deidades, pero en Bolivia están. Entonces, mi película nueva tiene que ver con eso y tiene que ver también con que Rolando Pazzi para mí es un minero muy interesante, digamos, ¿no? Porque es un minero que representa justamente una nueva visión de lo que es el sindicato y el pueblo, ¿no? Que son finalmente mineros aburguesados. Entonces es un tema complejo, ¿no? Pero para mí es importante también seguir la voz de él en el sentido de cómo él quería que yo represente como sea ciertas cosas que él me está pidiendo. Porque en la historia de estos mineros que son perforistas lo que pasa generalmente es que muy tempranamente se enferman, ¿no? Hay una enfermedad que se llama la silicosis. Sí. Los pulmones de los mineros se vuelven de piedra, entonces él a los 41 creo lo han retirado ya, y él obviamente había estado 25, 26 años allá adentro, entonces entró en una crisis personal muy grande, ¿no? Una depresión, porque por más que, por eso es otra cosa, estos mineros sí tienen plata, no es que son pobres, ¿no? Justamente están manejando, digamos, mucho mineral todos los días, ellos son los contacto directo con la tierra y con el mineral, ganan bien, pero sacrifican su cuerpo para ganar bien, entonces es muy grave eso, ¿no? Entonces también lo que pasa es que cuando los votan, generalmente entran en una depresión muy grande porque no saben qué hacer de su vida, ¿no? No saben hacer nada fuera del mundo, o sea, incluso se habla mucho entre los mineros del adentro y el afuera. Son tipos como topos que han vivido, no sé, 20 años dentro de la tierra, entonces de repente salen de eso y no saben realmente muy bien qué hacer, ¿no? Entonces, ahí entra mucho tema de alcoholismo, suicidios, cosas fuertes. Entonces, de alguna manera, este tipo me ha tratado de buscar para encontrar un nuevo rumbo, digamos, a esa salida, a esa salida de las minas, ¿no? Entonces, me parecía muy coherente cerrar así igual la trilogía, ¿no? De alguna manera. No es sobre el mismo personaje, pero tiene mucho que ver con este salir, digamos, ¿no? Porque Viejo Calavera justamente es al revés. Como es entrar, ¿no? O sea, entrar, y es un tipo además que no quiere ser minero. En cambio, este tipo lo único que quiere es ser minero. Seguir siendo. Claro. Oye, interesantísimo, así que vamos a estar atentos cuando se estrene esa película. En esta celebración de los 20 años de Arica Nativa vamos a presentar Viejo Calavera. Queremos preguntarte cómo nació esta historia y por qué se ha visto también en tantas partes del mundo. Ya nos vienes adelantando. Y bueno, comentarle a la gente que nos está escuchando y nos va a ver por YouTube que voy a grabar esto para poder presentarlo en las redes de Arica Nativa. Bueno, Viejo Calavera es una película muy controversial, pero sigue teniendo mucha relevancia, sobre todo a nivel latinoamericano. Y creo que la respuesta que yo le doy es porque justamente, a pesar de que aparentemente es una película más, digamos, de mineros y de cultura, qué sé yo, hace totalmente lo opuesto, ¿no es cierto? O sea, trata sobre un tipo que rechaza completamente toda tradición familiar y literalmente los manda a la mierda a los mineros, digamos, ¿no? Y creo que para mí ha sido muy importante hacer esa historia, pero como les comentaba, esa historia no viene de mi imaginación, sino de que cuando yo llegué a Huanuni, los mineros me pedían dos cosas principalmente que yo filme en las películas que iba a filmar en ese momento, ¿no? Uno era la distancia generacional que había entre los mineros y sus hijos, o en las diferentes generaciones, porque lo que pasa con los mineros es que obviamente no quieren que sus hijos sean mineros. O sea, la lucha más grande de cualquier minero es que su hijo no sea minero, de alguna manera, ¿no? Porque es una vida muy sacrificada. Pero en ese intento, las generaciones se alejan mucho, ¿no? Entonces, de alguna manera, los jóvenes rechazan de alguna forma a los padres o al mundo minero, a la minería. Entonces, había ese germen que de alguna manera está en la película. Y por otro lado, otra cosa que era lo que más me pedían, que me parece muy curioso hasta el día de hoy, es que ellos querían que yo filme los viajes de confraternización de los mineros, ¿no? Incluso, digamos, en un momento ellos querían que los filme en un avión, viajando a un hotel de 5 estrellas, digamos, ¿no? O sea, ese era como que un poco el pedido. Y son elementos que claramente están en la película, ¿no? Solamente que están presentados, como les decía, de una manera distinta formalmente. O sea, estamos acompañando a este personaje, que es un loco, durante toda la película, en esa furia de rechazar ese legado minero, ¿no? Entonces, un poco, esos elementos no han nacido de mí, sino de los mineros, y lo que yo sí le he dado a la película es la atmósfera que tiene de sumergirte en la mina como espectador, básicamente, ¿no? Para mí en esa película era fundamental hacer una exploración de la oscuridad en el cine, porque para empezar, para mí era muy curioso en ese momento, y creo que es otra de las razones por las que esa película, digamos así, tan importante, ¿no? O sea, supuestamente está prohibido filmar la oscuridad en el cine, sobre todo antes, cuando no se podía. A mí me interesaba filmar eso porque me parece que en la pintura el uso del claroscuro siempre ha sido fundamental para dar el volumen y muchas cosas dentro de las técnicas, ¿no?, pictóricas. Entonces no entendía por qué en el cine no se usaba eso.
Obviamente hoy en día lo entiendo, ¿no? O sea, supuestamente comercialmente uno no puede hacer nada oscuro porque no te lo compran, básicamente, ¿no? Pero en ese momento no me interesaba pensar en esos términos para nada, bueno, ahora tampoco. Y esos eran los elementos que han, digamos, construido lo que es la película hoy, ¿no? Súper. Haciendo posible lo imposible. Sí, bueno, no, y sobre todo algo más que quiero acotar. Sobre todo y principalmente la amistad que yo tengo, ¿no? Por ejemplo, con Julio César Tizcona, quien es el principal en mis 2 películas anteriores, o sea, realmente es como un hermano para mí. Y eso creo que para mí es algo fundamental en todas las obras que hemos hecho con Socavón, ¿no? Y eso es algo que además un poco yo exijo o espero de las personas que trabajan justamente con comunidades, con gente de diferentes culturas, con diferentes, no sé, pues, comunidades indígenas, sindicatos, porque lo que está pasando hoy en día, que es algo que a mí me asusta mucho igual, es que hay mucho extractivismo cinematográfico, ¿no es cierto? Y eso, no sé, me parece algo de mucho cuidado a mí. Me parece... Como la apropiación cultural que le decimos. Sí, y además yo veo mucho en Bolivia está pasando eso. O sea, yo creo que Viejo Calavera es más lastimosamente un poco abierto a eso, no solo a nivel Bolivia. Lo que pasa es que antes de Viejo Calavera, digamos, había quedado un poco olvidado la idea de como que todo había quedado en el cinema, nuevo cine latinoamericano, qué sé yo. Entonces, como que ya nadie quiere filmar a indígenas y grupos humanos. O sea, Viejo Calavera como que ha traído de nuevo esa idea, pero yo he visto que mismo desde Bolivia, por eso mucha gente burguesa, no sé, va 3 semanas, filman, muy hermoso, y se van y nunca más vuelven, ¿no? Y eso pasa mucho en Latinoamérica. Entonces, ahí también surgen nuevos tipos de problemáticas, ¿no? Peligroso, como dices tú. Bueno, hemos llegado al término de este programa Películas para Viajar. Les recordamos que estamos todos los jueves, ya nos queda un último capítulo a las 20 horas por Radio Universidad de Tarapacá. No se pueden perder toda la programación de Arica Nativa, estamos todos los años, así que nos vemos en el año 2026. Esto fue Cine de Chile y Latinoamérica. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Celebramos juntos los 20 años del Festival Arica Nativa, recordando historias, invitados y conociendo las mejores películas con temática indígena y rural, que te invitan a viajar y a enamorarte de los tesoros del planeta. Esto fue Arica Nativa, Películas para Viajar, en UTA Radio.